Mi nombre es David Baute, soy cineasta, principalmente me dedico a los documentales, pero bueno, nuestra última película ha sido Mariposas Negras, una película de animación 2D tradicional. On est réfugiés climatiques. Nous sommes chassés par les conditions climatiques dans notre pays, les ouragans. Vous ne pouvez pas demander asile pour des raisons climatiques. Ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Regardez-moi. No comenzó siendo una película de animación, comenzó siendo un documental hace 13 años. Vimos la necesidad de contar qué estaba sucediendo con las personas que tenían que emigrar por las consecuencias climáticas. Y eso nos llevó a hacer esos procesos de viaje y de rodaje en esos lugares. Entonces, no en todos los momentos del viaje personal de las tres personas que nosotros seguíamos pudimos rodarla y nos quedaba una parte muy importante de la historia sin poder plasmar. Y ahí fue donde decidimos que teníamos la herramienta de la animación y por qué no utilizar esa herramienta para contar nuestra película. Por un lado, porque necesitábamos contar cosas que no habíamos podido rodar, pero por otro lado, porque creíamos que también puede llegar a un público mucho mayor y a ver si teníamos la suerte de que haciendo esta película de animación pudiéramos generar una mayor concienciación sobre lo que estamos viviendo. Dudé mucho, claro, porque nunca había hecho una película de animación, soy documentalista, porque además la animación se trabaja de otra forma distinta en el sentido de que se monta la película primero y luego todos los equipos empiezan a trabajar, todos los equipos que hacen los fondos, que hacen los personajes, que hacen la animación, que van haciendo esos sucesivos trabajos, trabajan a partir del montaje de la película ya hecho. Mientras que en el documental, pues nosotros realmente lo que hacemos es rodar mucho y luego sentarnos en la mesa de montaje a construir la película. Es decir, construimos al final la película. En animación hay que construirla al principio, ¿no? Y eso me costaba mucho. Y tuve la suerte de conocer a Edmond Roch, que es nuestro productor. A él le encantó el proyecto, creyó en la necesidad de contarlo. Conseguimos armar esos dos estudios de animación en Barcelona, sobre todo para la parte de animación, en Tenerife quizás para la parte más creativa, para la parte artística, para el diseño de los personajes, el fondo, y ahí nos metimos en ese trabajo que desde que conocí a Edmond hasta hoy pues ha durado como 8 años. O sea, queríamos partir de la propuesta de que, bueno, de que en el día a día nosotros nos encontramos en nuestras ciudades con gente que no sabemos quién es, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos por qué están ahí. Planteamos la historia así, de quiénes son las personas que vemos ahí y luego por qué están ahí. Entonces ya es cuando volvíamos un poco al pasado y a ver las circunstancias de por qué estaban ahí, que en estos casos además no eran consecuencias provocadas por ellos mismos, por estas culturas, ¿no? Porque realmente te vas a Turkana no encontrarás a los coches por la calle, si te vas a Guaramara tampoco encontrarás fábricas, es decir, ellos no han hecho nada para generar esa consecuencia del cambio climático, sin embargo son los que más la están sufriendo, ¿no? Yo creo que la película tiene también algo de verdad porque los personajes, pero también sus fondos, sus espacios son de verdad, o sea, eran esos lugares, ¿no? Los sonidos también, que le dan mucha verdad a la película, o sea, cuando vimos a las mujeres turcanas cantando, son las mujeres turcanas cantando, grabadas en el territorio turcana. Todo este sentir del ambiente, de la atmósfera, creo que de alguna manera pues se lo dimos a la película. Y luego hay una tercera cosa también que es importante y es el tiempo, ¿no? El tiempo en el documental se mide de otra forma que en la ficción y que seguramente en la animación el ritmo suele ser más rápido en la animación, los movimientos de cámara, todo esto. A mí me costó mucho esa parte, ¿no? De que el equipo entendiera que queríamos una película como un poco más reposada, una película donde se observara. Y eso a veces en la animación pues cuesta, ¿no? Cuesta un poco llevar esos tiempos en el montaje. Yo lo que tenía claro era que quería como una película más tradicional, ¿no? Más de 2D, más de dibujar, de pintar, que el 3D creo que chocaba mucho con la historia nuestra, o sea, una historia muy humana, de personas muy cercanas, y entonces el 3D creo que va en otra línea, ¿no? Y buscar esos trazos era complicado, pero bueno, lo conseguimos dentro de las posibilidades que teníamos, que no era fácil, ¿no? Pero creo que bueno, que al final se consiguió hacer algo muy, muy bello visualmente, ¿no? Hubo una parte además que hicimos aquí en España, pero otra que se hizo en Panamá, que tiene que ver con varios momentos de la película donde se trabajan otros estilos, otras recreaciones, bueno, que creo que también le dan un punto muy importante a la calidad visual de la película, ¿no? Es verdad que ya teníamos la película de alguna manera, ¿no?
Entonces solo hacía falta, pues bueno, cuidarla a nivel artístico, pero primero para cuidarla siempre creo que hay que sentirla, ¿no? Y te tiene que como que atravesar algo que tú sientas que o te emocione de alguna manera para luego poder contarlo. Y todo ese trabajo que me decían que no suelen tener las personas, parte de las personas con las que trabajamos, pues fue muy bonito porque era eso, era visionar, ver, entender la situación, el por qué está ocurriendo eso, pero también el por qué esos lugares son así, y hablar mucho de estas personas y de sus espacios, ¿no? Y era difícil saber la situación que tenían y a la vez estar haciendo la película. Y sigue siendo difícil tener reconocimientos y tener premios que los tenemos nosotros, los artistas, las productoras, ver cómo que de alguna manera tú estás utilizando esa historia para obtener esos premios cuando ellos siguen en su misma situación, ¿no? A veces es un dilema moral, ¿no? Un dilema ético, ¿no? Es verdad que creo que intentamos que se conozcan sus historias, que las personas de alguna manera lleguen a conectar con ellas y a partir de ahí se conciencien de lo que está ocurriendo, pero se hace siempre muy duro en general para los documentalistas cuando entramos en historias sociales que tienen que ver con cuestiones muy humanas, ya bueno, te quedas ahí con estas historias para siempre.